Ahora vamos a entrevistar a Fernando Barrero, que os voy a comentar. Es una persona que cambiamos totalmente de plano. Vamos a hablar ahora de política. Vamos a hablar de la democracia interna de los partidos y concretamente vamos a hablar de la experiencia que está viviendo Fernando para presentarse a las primarias de Unidas Podemos. Está teniendo problemas y creo que ya estamos otra vez en directo, ya hemos vuelto, que ha habido aquí una suspensión. Instagram nos está dando algún que otro disgustito con la técnica. Os comentaba que vamos a entrevistar ahora a Fernando Barredo, que se presenta a las primarias de Unidas Podemos y que ha denunciado precisamente públicamente que la formación no le está garantizando la posibilidad de participar en el proceso con plenas garantías y con igualdad de oportunidades. Bueno, Perfecto. en cuanto Fernando ya se sitúe y se coloque, le hacemos el saludo, le presentamos. Ya hemos estado hablando un poco de ti previamente, Fernando. Le he explicado a la gente que tenemos aquí con nosotros que eres un militante de Unidas Podemos. Si no me equivoco, No, sí, eres perdona, yo soy un militante de Podemos. El eso. partido político se llama Podemos. En Unidas Podemos se converge, pero no se milita. Y es un detalle importante en nuestro caso. Perfecto. Y si no me equivoco, porque si no me corriges, eres de Toledo, eres bolo. Tengo que volver a corregirte, pero bueno, soy casi toledano porque he estado más de 30 años viviendo ya en Toledo, pero yo soy madrileño. Yo nací en Madrid. Bien, bien, pero militas y representas de alguna manera al Sí, partido en Toledo. sí, Bien. milito en Toledo y he sido del Consejo Ciudadano, he sido consejero ciudadano autonómico de Castilla-La Mancha. Bueno, Fernando, pues dicho esto y hecha la presentación, cuéntanos. Ahora mismo veo que tu nombre, cuando ponemos Fernando Barredo en Google, aparecen una serie de noticias recientes que apuntan al hecho de que te presentas, tu intención es presentarte al proceso de primarias que se acaba de abrir después de la marcha del líder Pablo Iglesias y Sí. se ha abierto un proceso de primarias donde la principal candidata, por así decirlo, en términos políticos del aparato, si se me permite, es la ministra Ione Belarra, que se supone que es la favorita, ¿no? Entre comillas, por los Desde medios. luego, lo que está claro es que es la favorecida. Ahí vamos a hablar ahora. Pero hay otros candidatos. Sois otras personas también las que vais a concurrir a este proceso interno del partido para ver quién lidera a partir de ahora, a partir de la marcha del gran líder, de Pablo Iglesias, quién lidera este proyecto. No es la primera vez que tú te presentas a unas primarias de Podemos, si no me equivoco. En el proceso anterior en Vista Alegre también participaste. Sí, vamos a ver, estuve en Vistalegre 2, no iba de número uno de una lista, sino de número 5. En aquel caso fue una compañera la que se presentó en número uno. Yo me encargué de presentar el documento organizativo en una asamblea en la que ya se estaba viendo la deriva de un partido que empezó predicando horizontalidad y se estaba poniendo más vertical que un ciprés, ¿no? Entonces, bueno, hice una crítica clara, aprovechando los pocos minutos que tuve para ello, de lo que estaba ocurriendo con la Comisión de Garantías de Podemos, que se estaba realmente transformando en una auténtica inquisición para la purga de críticos y para control de las bases, en absoluto para darles voz y para velar por sus derechos. Entonces, a partir de ahí, cobré cierta notoriedad en el partido y, desde luego, muchísima hostilidad, y empezaron a pasarme cosas malas, como campañas de difamación espeluznantes, una batería de calumnias por parte de todo tipo de personajes, normalmente anónimos, con nombres rarísimos, con seudónimos, nunca cara descubierta, y cosas peores, ¿no? En la tercera asamblea ciudadana estatal, la última hace un año, ya me presenté con la candidatura Nuevo Impulso de número uno, como también hago en este caso en la cuarta, y nos dimos cuenta de que estábamos en un absoluto paripé. Aquello no era una asamblea, era una antiasamblea. Y te voy a poner un ejemplo. Una asamblea suele ser pues un congreso, una reunión, una congregación de toda la militancia, toda la inscripción de un partido político en el que se encuentran, es una fiesta de la democracia, se saludan, estén o no estén en las mismas tesituras, en los mismos posicionamientos, siendo compañeros y compañeras de partido, es lo suyo, se escuchan,
se presentan proyectos y luego se votan, ¿no? Bueno, pues en Podemos las asambleas ahora consisten, desde la tercera, en que no se escuchan, no te dejan presentar en público los proyectos, no te dejan ni siquiera un segundo en un escenario hablándole a la militancia, todo lo hacen telemáticamente, una situación absoluta de desventaja, ¿no? Para candidaturas como la nuestra, que no somos la oficial o la paraoficial, se vota y después de votar se concentra la gente, se convoca a la gente para el paseo triunfal. Es decir, lo que estamos es ante una antiasamblea, no una asamblea. Porque en la asamblea se habla, se debate, se da la cara. La ministra está escondida. En una actitud cobarde para una candidata no quiere ni cruzarse conmigo en un pasillo. Igual que lo hicieron en la tercera. Con la excusa de la pandemia ha pasado más desapercibido. Pero antes de que se abriera la crisis de la pandemia el año pasado, mucho antes de que se empezaran a cerrar bares, se empezaran a cerrar fronteras, ya nos habían dicho que teníamos la posibilidad de presentar nuestras candidaturas en unos vídeos exiguos de 2-3 minutos después de que se votasen. Es decir, ¿tú concibes una asamblea de un partido democrático en la que las candidaturas se presentan después de que han sido votadas? Esto es lo que tenemos en Podemos. Y por eso estoy en pie de guerra, estamos, todos mis compañeras y compañeros y yo en pie de guerra, denunciándolo. Y además una campaña mediática terrible para que a nosotros no se nos vea, porque somos los que inquietamos, y en cambio a la lista oficial, oficialista, y a la lista paraoficialista, que es al final la clásica estrategia de siempre para romper el voto del descontento, para ningunearnos más, les están haciendo una campaña mediática de los pares de narices. Hoy, por ejemplo, en El País aparecemos los dos candidatos, claro, el paraoficial a toda página en una foto estupenda en color para que se le vea muy bien, se le dedica un montón de panegírico y luego de mí se dice que hay otro, por supuesto no enseñan la foto, y que dice que la ministra está dando un pucherazo, pero que el reglamento dice que no. Claro, el reglamento que ha hecho la ministra, contraviniendo el reglamento para los procesos internos de Podemos, que contraviene también no solamente a ese, sino al sistema desborda que el propio reglamento dice que se va a utilizar. Estamos ante una maniobra tremenda, antidemocrática, ante un pucherazo tremendo por parte de la ministra y su equipo y la complicidad de una segunda lista que es la lista B de Belarra. ¿Cuáles son las propuestas que llevas dentro de tu proyecto para, entiendo, regenerar, reformular, replantear la formación política morada? Pues mira, tenemos, por ejemplo, y te las paso a leer si quieres así muy resumidas, la convocatoria de una quinta asamblea democrática de verdad, es decir, una asamblea en la que se escucha a los candidatos, en la que se presentarán todas las candidaturas en términos de igualdad ante la prensa el mismo día y dando carácter oficial a lo que es una asamblea de un partido y no un paripé como este que parece una verbena. La abolición del sistema desborda, porque es desproporcional, absolutamente injusto y torticero, y aunque se presentó para garantizar la presencia de una segunda y una tercera lista, lo cierto es que lo están utilizando justo para lo contrario, para que solamente la primera lista esté en el Consejo Ciudadano Estatal. Eso es lo que ocurrió en la tercera asamblea, que para colmo ese sistema desborda, que es oficial en el partido, lo utilizan mal, de manera fraudulenta, y aunque nosotros teníamos, incluso aceptando, que no los aceptamos, no los damos por válido en absoluto, pero incluso aunque se asumieran los resultados oficiales de la tercera Asamblea Ciudadana, nosotros tendríamos que tener una presencia de 12 consejeros en este momento en el Consejo Ciudadano Estatal, y nos negaron hasta el agua. Están solamente ellos, la oficialidad. Por lo tanto, el fraude es terrible, es tremendo, pero estas cosas pasan en Pakistán. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en esta tesitura. El sistema desborda, Fernando, haznos un breve resumen para que los que estamos fuera y no sabemos de qué va esto lo podamos entender. Claro, sí, porque es complicado y de hecho se ha hecho para que aún se pueda complicar más. Es una perversión de Echenique del sistema Borda, de un matemático francés del siglo XVIII que inventó este sistema para la recogida y el recuento de votos en una elección democrática, de manera que pudieran darse efectivamente presencia a las minorías. Y aquí estos obispodemos de esta iglesia de verdad única en la que están convirtiendo el partido, lo que están es justamente lo contrario, erradicando
la pluralidad, erradicando la diversidad en el Consejo Ciudadano Estatal, que es el máximo órgano colegiado del partido, y por lo tanto dando la sensación de que solamente están ellos. Bueno, la sensación y el resultado es que solo están ellos, ¿no? Y claro, no todos los que estuvimos en el 15M nos hemos olvidado de aquello, no todos hemos traicionado los principios, no todos nos vendemos por unos puestos y no todos venimos a lo que venían otros, ¿no? Y por lo tanto, ya te digo, traemos una candidatura muy alegre, pero muy valiente, que habla muy claro y que denuncia semejante bellaquería, ¿no? Con un sistema electoral proporcional, queremos un sistema proporcional al 100%, tanto porcentaje de votos, tanta presencia en el Consejo. Queremos una amnistía para todos los purgados del aparato, porque han purgado a muchísimos. De hecho, es curioso cómo Podemos va menguando, lo que es la militancia va decreciendo, mientras en cambio crece el aparato. En cada asamblea estatal que tenemos hay más gente dentro del Consejo y menos gente militando. ¿Tú lo puedes entender? O que, por ejemplo, del año pasado a este hayan saltado de 150 avales a exigirte 500 personales, más luego los colegiados. Y resulta que cuando llega el momento de pedir de los colegiados, todos los coordinadores territoriales se me han escondido para no tener que dármelo. Incluso el coordinador territorial de Castilla-La Mancha, que es José Luis García Gascón, se me ha escondido de mala manera. Es más, no solamente se lo he pedido a él, que no me ha contestado y tiene la obligación de dármelo, salvo que demuestre que soy en claro incumplimiento del código ético o, por ejemplo, expedientado por el partido, que no es el caso, ¿no? Más bien le gané un juicio y conseguí volver dentro después de que intentaran purgarme, precisamente desde Podemos Castilla-La Mancha. Bueno, pues también se lo pedí a Ano y tampoco me ha contestado. Ahí voy. Hay una sentencia que te da la razón. ¿De dónde viene esta sentencia? ¿Qué es lo que pasó, Fernando? Cuéntanos. Es un auto. Mira, yo salí elegido para consejero del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Castilla-La Mancha. Nada más entrar en el Consejo, en mayo de 2017, yo solicité de forma escrita y expresa en la primera reunión de ese Consejo que se me enseñara a ver las cuentas del partido, que quería ver la contabilidad, las contrataciones, cómo se estaba resolviendo el tema del dinero en el partido. Era algo, además, que podía haber hecho cualquier inscrito. De hecho, yo llevaba ya 2 años haciéndolo por todas las maneras posibles, ¿no? Desde Burofax, inclusive. Y al poco de pedir esas cuentas, que todo militante podía pedir, insisto, en el documento organizativo, en los estatutos de entonces, decía que todo militante tenía derecho de acceso directo a cualquier documento económico del partido, pues a los pocos días de solicitarlo, de entrar en ese consejo en el que yo resultaba muy incómodo porque quería transparencia, aparezco en portada en El País como que hay unos militantes de Podemos, un señor que me acusaba de que yo me había vendido por 6.000 euros, que hacía listas fraudulentas, que, bueno, toda barbaridad que se les ocurrió en los minutos en los que pudieron estar ahí dentro, y se hizo eco, pues eso, la prensa que ahora mismo está apoyando a Belarra y a Tetamanti para que solamente se les vea a ellos, y empezaron una batería de calumnias, una batería de injurias terribles. Por supuesto, denunciaban solamente en los medios y en los medios que saben que estaban ya preparados para acogerlo, porque no me pusieron una sola denuncia policial ni una sola demanda judicial, porque todo era mentira. Estos son campañas de calumnias que, desgraciadamente, bueno, pues son el día a día contra los críticos del partido en Podemos, ¿no? Y bueno, yo obviamente me volví contra ellos en los medios, estuve en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, empecé a salir en las televisiones estatales dejándoles en evidencia, y cuando estaba en ese punto haciendo frente a estos 2 compañeros de Podemos que me estaban calumniando de manera tremenda, y cuando el Consejo de Coordinación de Podemos Castilla-La Mancha, que estaba totalmente en connivencia con ellos, aprovechó para suspenderme del partido, me quitaron la militancia y me quitaron del Consejo. Es decir, en el Consejo me dejaron estar una semana, desde que empecé a pedir las cuentas. Luego, para colmo, resulta que presuntamente, porque esto está todavía judicializado, han pasado 4 años, presuntamente estos mismos señores son los que me enviaron un sicario a amazarme, a masacrarme a golpes en mi propia casa. Me rompieron 5 huesos del cráneo, me abrieron el abdomen, me machacaron vivo y tuve que estar 1 año de baja en rehabilitación. Estas cosas pasan en Podemos, así de duro, pero es así, es cierto. ¿Se presenta un señor en tu casa que no conoces de nada? Sí, se presentó disfrazado de mensajero y además lo prepararon muy bien, diciendo
que él venía a darme un mensaje, me traía un paquete de Alcalá de Henares. Yo he sido durante más de 30 años catedrático de instituto, he estado de profesor de universidad. En la misma Universidad de Alcalá de Henares yo había estado dando conferencias, había estado en un congreso de educación y comunicación y demás. Y yo he estado dando clases como profesor de secundaria en Alcalá de Henares en 3 institutos diferentes y recibo de vez en cuando cosas de allí. He dejado muy buenos amigos, ¿no? Bueno, pues fíjate cómo lo tenían de montado, que claro, yo abrí pensando, me traen algo de Alcalá de Henares, no era tan extraño, ¿no? En mi caso, y este señor que venía disfrazado de mensajero con algo metálico empezó a golpearme en los ojos, en la cara, ya te digo, me rompió 5 huesos del cráneo. Gracias a que había una compañera, en ese caso, esa mañana, de Podemos, a la que precisamente estábamos intentando ayudar porque estaba en un proceso de divorcio muy complicado y había por ahí de por medio, pues, mucha amenaza. Entre los dos conseguimos hacerle frente a este hombre que salió corriendo. Si se iba a quedar un minuto más en mi casa, probablemente yo estoy muerto, ¿no? Me dices... Fernando, abres la puerta y automáticamente, sin mediar palabra, te empiezan a agredir. Sí, sí. A este señor no se le ha conseguido identificar, ni encontrar, ni nada. Hay una prueba de ADN positiva que ha sacado la Policía Nacional que inculpan directamente al hijo de uno de estos compañeros de Podemos, sí. El compañero de Podemos, padre de este caballero que vino a reventarme a golpes, yo creo que a matarme en mi propia casa, está imputado. También fue imputado el otro personaje que fue con él al país a calumniarme de mala manera. Pero mira por dónde, han pasado 4 años y todavía no hay fecha de juicio. Los 2 primeros fueron detenidos, el segundo la policía dice que es que no lo encontró. Y para colmo, a ese que la policía dice que no lo encontró, resulta que el juez le tenía imputado, le había citado en mayo de 2017 para declarar en condición de imputado y ahora cierra la instrucción sin tomarle declaración. ¿Tú entiendes que esto puede ocurrir en un país democrático? Es que me parece, o sea, me parece muy fuerte lo que me estás contando. Me Pues parece... y los golpes y el que todavía sigue recibiendo las injurias y las calumnias por parte de compañeros de la oficialidad todos los días desde entonces y especialmente en campaña interna. Madre mía, Fernando. Y aún así, ¿tú te planteas en algún momento dejar de militar? ¿Tú piensas que igual, mira, mejor me aparto? ¿O esto todo lo contrario? Esto igual lo que suele pasar con estas cosas es que te reafirman para seguir peleando con más ganas. Por lo que veo segunda opción. Sí, claro, vamos a ver. Yo no soy una persona de rendirme ni de echarme para atrás. A mí me tienen que matar o que aguantar. Y desde luego tengo claro que voy a defender la democracia interna en Podemos porque yo sí sigo siendo fiel a los principios o a las tablas reivindicativas del 15M y a todo lo que era dar voz a los de abajo y luchar contra la corrupción. ¿Qué culpa tengo si cuando me meto en un partido que pienso que va a ser la herramienta para un gran cambio social, lo primero que me encuentro es corrupción? Pues tengo que pelear donde la veo. Yo creo que todos tenemos que luchar contra la corrupción allá donde esté y normalmente donde estás es donde puedes verla. Claro que sé que el Partido Popular está muchísimo más corrompido que Podemos. Vamos, tanto que tendrían que quitarlo del espectro político. Por supuesto, el PSOE le va ahí a la zaga, ¿no? Podrido hasta los tuétanos. Toda España está corrompida. Todo el estamento político, no digo todo, no todos los políticos en absoluto, pero las cúpulas de los partidos están absolutamente controladas por el poder y por el sistema. No tienes más que ver que al final es una guerra sin muertos. ¿Dónde están los políticos al final? Se libran prácticamente todos menos los que hacen de cabeza de chivo, ¿no? De chivo expiatorio. Por lo tanto, en España la corrupción está absolutamente institucionalizada. Y lo malo es que los españoles están acostumbrados, como que dan por normal que en un partido como el Popular estén volando sobres con dinero de unos a otros, o que haya gente del PSOE que se esté gastando en prostitutas, por ejemplo, dinero que tiene que llegar a trabajadores, o un montón de cosas que ya habrían sido para, desde luego, cerrar más de un kiosco, ¿no? Podemos iba a ser otra cosa, y de hecho lo es, todavía no está tan podrido, afortunadamente, pero sí que está actuando de una manera tremenda en la interna. Mientras que el discurso de Podemos es un discurso muy asumible que nosotros suscribimos en gran parte y nuestras propuestas en muchas coinciden con lo que es la oficialidad, en otras no. Por ejemplo, nosotros no hemos renegado de la renta básica.
queremos renta básica para todos, entre otras cosas, para no dejar a nadie atrás, fuera de hipocresías de este cogobierno que no iba a dejar a nadie atrás y está dejando atrás precisamente a los que más necesitarían un gobierno. ¿Por qué te crees que ha ocurrido en Madrid lo que ha ocurrido? ¿Por qué la gente de repente es de derechas? No. La gente no es de derechas en Madrid. La gente está castigando a la izquierda traidora que no ha sabido darle un ingreso mínimo vital, tal y como decía que iba a darle, entre otras cosas, negándole la renta básica que todo español tendría que tener solamente por el hecho de ser una persona, ¿no? Y claro, cuando los partidos de izquierdas traicionan a la gente no traiciona, la gente castiga a los partidos de izquierdas. Antes de que eso ocurra con Podemos, y ya está empezando a pasar, en Podemos hay una estampida, hay una espantada, nosotros estamos intentando pelear con uñas y dientes por la democracia interna y por la recuperación de la esencia y de todos los principios fundacionales al final del partido. Nosotros estamos peleando por lo que defendía Pablo Iglesias en 2014. Fíjate qué cosa más extraña, qué paradoja, y alguna cosa más que hayamos sumado, pero prácticamente lo que nosotros defendemos es lo que hizo que se concentrara tanta gente, yo entre ellos, en apoyo de Pablo Iglesias y de sus compañeros. Antes de que empezaran a cambiar todos de amigos, antes de que empezaran a cambiar todos de casa, antes de que empezaran a cambiar todos de discurso, antes de que empezaran a cambiar hasta de peinado, nosotros estábamos aplaudiendo en el 15M, pero desde luego también en Sol, al mismo Pablo Iglesias, porque hablaba de cosas como laicidad, que ahora la han erradicado prácticamente, no quieren ni hablar de ello, de derogar el concordato España-Vaticano, ahora están todos calladitos en el gobierno sin querer ni chistarlo, como feligreses detrás de la gran beata del PSOE, que al final es Carmen Calvo, que la han puesto ahí para que la Iglesia siga manteniendo todos y cada uno de sus privilegios. Nuestra lucha es la lucha que teníamos al principio todos, lo que pasa es que parece que pocos nos acordamos. ¿Y qué papel crees, Fernando? Está comentando por aquí Sanz, que Perdón, si la gente lo ve así... ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Comenta por aquí Sanz que si la gente lo ve así es porque no se respeta el derecho a la información, que los responsables de garantizarlo no hacen lo que deberían. ¿Cuál crees que es el papel en todo este tinglao que tenemos ahora mismo en España, que creo que no está precisamente en su mejor momento en términos democráticos, en términos de justicia social, en términos de democracia entendida como libertad de expresión, libertad de debate, libertad de pensamiento? ¿Cuál crees tú que es el papel, Fernando, de los medios de comunicación en todo este clima de confusión que estamos viviendo? En términos muy generales, yo diría que al 90% se puede resumir en una palabra: complicidad. Complicidad. Porque sin la complicidad mediática es imposible, por ejemplo, que el 90% de los inscritos de Podemos en este momento no sepan ni quién soy yo. Y en cambio Tetamanti le han sacado de la sombra y ha aparecido ya en el programa de Risto Mejide, a horas de máxima audiencia en canales televisivos. Hoy sale a página completa una fotografía del sonriente en El País. O sea, sin la complicidad mediática es imposible. Y es curioso cómo cambian cromos ahí en las alturas, ¿no? Los periodistas de izquierdas no se meten con los periodistas de derechas prácticamente nunca. Y mira por dónde, cuando uno tiene que denunciar corrupción en su partido político, no te quieren escuchar los que teóricamente tendrían que estar más preocupados, que serían los periódicos de izquierdas o los periódicos progresistas, ¿no? Te quieren escuchar enseguida los periódicos de la caverna mediática que vienen a hacer daño. Claro. Y claro, entonces, tú haces una convocatoria de prensa y tú escribes a todos. Nosotros no discriminamos a nadie, no tenemos ningún miedo a que venga un periodista fácil y nos haga 40 preguntas. Saltamos por encima de ellas e intentamos llegar con nuestro discurso a cualquiera que pueda escucharlo y, por supuesto, contradiciendo cualquier cosa que no tenga nada que ver con nuestra ideología. Pero no tenemos miedo y no tenemos prohibido que un periodista de derecha se nos acerque y nos haga una entrevista. Al contrario, nos pone a prueba. Nadie en Podemos se quejó cuando se empezó a hacer una campaña tremenda de Pablo Iglesias en los medios nacionales y autonómicos. Nadie se quejó cuando Pablo Iglesias fue a una cadena que, mira, esta no la pisaré yo jamás, la cadena de los obispos, la 13TV. Pues ahí estuvo Pablo Iglesias hablando en la cadena de los obispos y nadie se metió con él ni le llamó traidor. Tampoco cuando le hizo una entrevista un periodista de OK Diario, al que, por cierto, le declaró que él jamás cobraría un sueldo de 4.000 y pico euros, porque eso sería ser casta y ponerse por encima de todos aquellos españoles que con muchísimo esfuerzo y sufrimiento apenas llegaban a fin de mes con
poco más allá de 1.000 euros, ¿no? Quiero decir que los traidores son los que predican una cosa y luego practican otra. Los traidores son los que están ahora dentro del sistema y dentro de la casta que decían que denunciaban. Los traidores son los que antes veían un bipartidismo, Partido Popular PSOE, y todos íbamos coreando en la calle diciendo que eran la misma cosa, y ahora resulta que no, que son la muleta del PSOE, y además para colmo el partido ahora sí es aquello que decía que no iba a ser jamás, la tabla de salvación de Izquierda Unida. Ahora es muy difícil encontrar un solo cuadro, un solo cargo de Podemos de sueldo que no lo ocupe una persona que viene o que vamos, ha estado directamente vinculada con Izquierda Unida. Esto ha sido una colonización. Nosotros lo llamamos la Operación Cuco. ¿Cuco? Sí, porque es el pájaro que pone huevos en nidos ajenos, salen antes los pollos y lo primero que hacen es echar los nidos legítimos fuera y si acaso hay alguno que sale vivo, pues se cargan de matar y de echarle del nido, ¿no? Entonces, interesante. La Izquierda Unida es necesaria a la izquierda del PSOE. Yo no estoy metiéndome con la militancia, estoy metiéndome con los sabandijas que gobiernan Izquierda Unida, que han colonizado Podemos y que se han quedado con todos los cargos prácticamente y con todo el aparato. En este momento Podemos es Izquierda Unida disfrazada de Podemos en la militancia. Y luego, en cambio, la gente inscrita, los afiliados de Podemos, que son la mayoría, la inmensa mayoría, esto no lo saben y además no saben que yo, por ejemplo, existo. Por eso tu entrevista te la agradezco mucho en lo que se pueda difundir, porque faltan solo 2 días para que empiece una votación en la que no se le ha dado visibilidad a la parte crítica del partido. Aquí entendemos mucho de lo que tú hablas, Fernando, sobre todo porque de lo que tú hablas lo he vivido perfectamente en mis propias carnes en el PSOE, donde el hecho de ser crítica me ponía personalmente en la picota y donde descubrí que defender lo que se suponía que había que defender y la traidora no era yo por quejarme, sino que los traidores eran ellos por cambiar la ideología, pero luego efectivamente pude ver lo que pasó con el 15M, pude ver cómo se manipuló, pude ver también lo de Podemos, lo vi bastante de cerca. Estuve a punto de acercarme un poco más, pero cuando pude comprobar un poquito lo que estaba pasando, por ejemplo, con aquel colectivo que yo estaba más cerca en aquel momento de las enfermeras, del colectivo que se llama Enfermeras, que era un sector crítico que teníais dentro de Podemos, que lo fulminaron. Era un gran círculo el de enfermeras. Yo estuve en contacto además con compañeros de allí. En su momento tuvimos cierta dialéctica, pero nos entendimos perfectamente y eran de lo mejor de Podemos. Aquel círculo de enfermeras era Podemos real, Podemos en estado puro. Y desde aquí, si hay alguno que me escucha, le envío un buen recuerdo. Sigo en contacto con ellos, especialmente con Carolina, a la que le mando un abrazo enorme, porque, como tú muy bien dices, una enfermera, una curranta, una mujer de izquierdas y comprometida a la que le hicieron absolutamente el vacío, el machaque, lo que tú estás denunciando. Y luego también yo he aprendido que al final mi lugar de momento es fuera de los partidos porque me pasa como a ti. Si estoy dentro es porque quiero mejorar las cosas donde estoy y al final te das cuenta de que es tan difícil y tan imposible que pierdes tanto tiempo y tanta energía en pelearte con los que tienes al lado que al final se olvida, entre comillas, nunca se olvida, pero pierdes la energía en eso en lugar de para lo que llegaste, ¿no? A ese partido. Sí, recientemente comparto tu apreciación, estoy de acuerdo con ello, se pierde mucho, pero bueno, todavía estamos por intentar lo imposible. No sé si será el último intento o habrá otro. Lo que sí sé es que en este estamos volcándonos cuanto podemos, un grupo de compañeras y de compañeros realmente demócratas, realmente valiosos y valientes, con un proyecto de partido que es en definitiva una regeneración para que todos los políticos profesionales se larguen a su casa de una vez y dejen a gente corriente haciendo cosas extraordinarias, que ese era el fundamento de Podemos. Yo no soy político, yo soy artista, soy escultor, soy performer, yo soy del ámbito de Bellas Artes. Es verdad que, bueno, he sido profesor, ¿no? He sido catedrático de instituto y profesor de la Complutense en Bellas Artes, pero vamos, digamos, mi pasión es el arte siempre, ¿no? He estado dentro del arte compaginándolo como he podido con los trabajos y me volveré ahí. Yo no quiero estar en política y no voy a estar porque no es mi ámbito. Yo lo que quiero es limpiar el partido de gente hipócrita y de cargos de sueldo profesionalizados
que se están blindando en mandatos y que se están blindando en despachos, cuando aquí veníamos a participar, dar un paso atrás para que llegue el siguiente, todos creciendo en lo que iba a ser una manera diferente de hacer política y que ahora no se ve en absoluto. Estamos en la vieja política de masacrar al crítico, de invisibilizar a todas las candidaturas que no son las tuyas, de copar un Consejo Ciudadano Estatal, además ilegalmente, saltándote la normativa interna, saltándote la ley de partidos, saltándote la propia Constitución, que te obliga a una igualdad, y todo lo que haya que saltarse con tal de estar ahí. Y Ione Belarra está cometiendo el mayor pucherazo ha habido en un partido político en la historia de esta cuasidemocracia. Y lo denuncia abiertamente a ver si esta señora tiene a bien, por lo menos ahora que estamos solamente 3 candidatos en la interna, en las primarias estatales de Podemos, ponerse cara a cara frente a mí, debatir sobre esto. Hablar del sistema Desborda, del reglamento para los procesos internos y de cómo se han inventado un reglamento que dice que el Desborda dice B de Belarra, cuando en realidad el Desborda dice A. Mira, te lo puedo demostrar muy fácilmente. El documento Desborda es este. Son 2 páginas y media. Fíjate que se lee pronto. El documento de Desborda son 2 páginas y media. Es difícil en 2 páginas y media no leer, por ejemplo, esto que te digo. Se presentan listas ordenadas y abiertas de longitud mínima 20 y longitud máxima 62. ¿Por qué tiene Belarra 97 en su lista? Porque así revienta matemáticamente el sistema Desborda, el sistema de recuento, el descontaje que se hace, partiendo de 60, ella lo quiere hacer de 97, igual que hizo lo mismo desde 89 el año pasado, es un pufo con pino. Espera, perdona, o sea, si lo pone clarísimo que tienes un mínimo de 20 y un máximo de 60, Ione Belarra está presentando a 90 personas. Con todo el morro y toda la militancia, que es Izquierda Unida calladita porque está colocada. La militancia de Podemos... Vea, te contesto. Pero esto lo argumentará en base a algo, ¿no? ¿O qué? O sea... de Podemos prácticamente ahora es Izquierda Unida disfrazada de Podemos y por eso nosotros estamos intentando que los inscritos, los afiliados de Podemos, que no son los que están ahora copando los cargos y copando la militancia y controlándola, ¿vale?, se enteren de que esto está ocurriendo y puedan votar a la opción que supone la regeneración del partido y el respeto de la normativa interna. Cuidado, no nos gusta el Desborda. Ya te he dicho que es torticero, pero es el oficial. Pero lo que hay habrá que cumplirlo, ¿no? Ya está. Claro. O sea, por lo menos... Y sobre todo no incumplirlo todavía para ser una auténtica dictadura interna, ¿no? Mira, el Desborda, más abajo te dice... Porque ha dicho ya que tú puedes presentar una lista de hasta 62. Bueno, pues te dice más abajo. Cada persona con derecho a voto puede marcar hasta 62 candidatos de forma ordenada y preferencial. Es decir, el orden en el que se seleccionan los candidatos importa. Claro, importa el orden, sí. Pero si tú te metías, por ejemplo, en la tercera asamblea, en la página web del partido, para votar y dabas, por ejemplo, a ver qué pasaba, ¿no? 1, 2... la lista de Pablo Iglesias, que era la lista de Belarra, porque Belarra como Pablo Iglesias iban en esa lista ilegalmente, porque iban con 3 cargos cada uno, cuando el reglamento, cuando el código ético de Podemos no les permitía tener más que 2, uno institucional y uno orgánico, ellos iban, tanto Belarra como Pablo Iglesias, como Irene Montero, como Noelia Vera, iban con más cargos de los que el código ético de Podemos permitía, ¿no? Estas cosas pasan en Podemos. Entonces, tú puedes votar a 62, porque son 62 N el número que se da como máximo para hacer ese recuento. Entonces, luego, esto funciona de la siguiente manera. El primero que gana en votos tiene una asignación de 80 puntos y a partir de ahí se va descontando. Cuando llegas a 60 te encuentras con que te caben 2 en el Consejo Ciudadano, aunque solamente hayan tenido un 5%. Bien, yo tuve más votos, personalmente, yo tuve más votos en la última asamblea que la mitad de los de la lista de Pablo. Yo y mi candidatura, nosotros, Nuevo Impulso, conseguimos, y te digo solamente los datos oficiales que estamos convencidos de que son un pucherazo, oficialmente nos reconocieron el 11%. Vale, el Desborda dice que con un 5% ya tienes derecho a 2 miembros en el Consejo Ciudadano. ¿Sabes cuántos entramos teniendo el 11? 0. ¿Es un pucherazo o no es un pucherazo?
Pero es más, mira, después del sistema Desborda, vino el desarrollo. O sea, el sistema Desborda está aprobado, es un sistema de votación para el partido que se aprobó en la Asamblea Ciudadana Estatal, el máximo órgano de gobierno de Podemos, el máximo órgano colegiado es, en este caso, el Consejo Ciudadano Estatal. Es en el que nos erradican y en el que no nos quieren y en el que nos están usurpando nuestros cargos, porque yo soy consejero ciudadano estatal desde esto que llaman Vista Alegre 3, la antiasamblea, la tercera antiasamblea, pero me están usurpando el cargo aquellos que se han metido ilegítimamente en el puesto. Pero que sepas, yo soy, en el exilio de Podemos, un consejero ciudadano estatal que tendría derecho a voz y voto en ese consejo. Bueno, pues el Desborda está hablando de los procesos estatales, como era Vista Alegre 2. Y luego hay un reglamento, ¿vale?, para los procesos internos que vino a desarrollar el Desborda, acoplándolo también a los porcentajes de población que hay en los distintos territorios. De manera que para las primarias autonómicas te fijaba otro mínimo y otro máximo en función de si tenían más o menos de 1 millón de habitantes o cantidades diferentes, ¿no? Bien, este reglamento obviamente no podía contradecir el que va a desarrollar, que es el Desborda, que se ha aprobado en la Asamblea Ciudadana Estatal. Es como cuando sacas una ley, no puede contradecir a la Constitución. Primero está la Constitución, que en el caso de un partido político son los estatutos, derivados del organizativo presentado en la Asamblea General, y luego ya vendrán los reglamentos posteriores. Pero tú no puedes, por ejemplo, decir en la Constitución que somos todos iguales ante la ley y que luego venga, por ejemplo, Paje en Castilla-La Mancha y diga que no, que solo pueden votar los católicos. No puedes hacer esa ley autonómica porque hay una Constitución que dice que todos somos iguales, ¿no? De hecho, Paje, si no, lo habría hecho. Entonces, este tema, en este reglamento, y lo tengo aquí apuntado para quien quiera verlo, en este reglamento... ¿Qué es lo que dice? Paso a leerlo. Dice, más en detalle, el sistema Desborda funciona como sigue, y te va explicando cómo tiene que funcionar el sistema Desborda, que es el oficial del partido. Te dice los que tiene que haber como mínimos y máximos en las listas para comunidades autónomas de menos de 1 millón de habitantes, entre 1 millón y, bueno, dice entre 1.001.000 y 3 millones de habitantes. Justo los que tienen 1 millón no aparecen en este reglamento, pero eso es una errata fácil de corregir. Dice también que en el ámbito estatal hay, míralo, 62 electos, ¿lo ves bien? O sea, que no vuelven a aparecer los... Igual le da la vuelta, igual se le da la vuelta al 6 y le da la vuelta al número y le ha puesto... No, te estoy diciendo que dice lo mismo que el Desborda. En este caso... No, ya digo ella, que igual se le ha imprimido mal y le ha dado la vuelta al número o algo, lo ha visto al revés. Está dando la vuelta a Podemos, lo está convirtiendo en su cortijo. Entonces, es que esta ministra, desde luego, es para mirar la parte, ¿eh? Es lo que que es está muy haciendo fuerte. Podemos no es precisamente lo que decíamos que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, este reglamento dice claramente, en el ámbito estatal hay 62 escaños electos. Yo creo que es muy claro. Un poquito más abajo, te lo pongo aquí. Dice, en el ámbito estatal se podrán presentar listas ordenadas y abiertas de longitud máxima 62 y longitud mínima 21. Si te fijas, han pasado de los 20 del Desborda a 21 como mínimo. Y eso ya es una desviación que no debería haberse dado, porque el Desborda decía... Ya te meten 21 abajo, por algo será. Pero lo que es increíble es que todavía se sigue manteniendo, o sea, el reglamento para los procesos internos de Podemos, que desarrolla el Desborda, como no podía contradecirlo, mantiene al menos ese límite máximo de 62. Y ahora llega Belarra y su equipo, y ellos que son jueces y parte, porque ellos están haciendo el reglamento, la directiva del partido hace el reglamento con el que se va a dirimir y se va a estructurar la asamblea en la que ellos mismos participan. Bueno, pues se hacen un reglamento en el que dicen el sistema oficial, el sistema que se va a emplear en la cuarta Asamblea Ciudadana Estatal es el sistema Desborda. Claro, no hay ningún otro aprobado en la Asamblea General. Hasta que no se apruebe otro en una Asamblea General, tiene que ser el Desborda. Pero lo gracioso es que luego dice el reglamento, y el Desborda funciona así. Y ahí mienten, porque dicen, el Desborda funciona de esta manera. Y te viene a decir, cada candidatura presenta los que le da la gana.
y que el tamaño del órgano lo decide el equipo ganador. Es decir, según el reglamento que se han auto-otorgado Belarra y su equipo, Belarra podría haber venido con 1 millón de candidatos en una lista. Se traen cada uno a un par de primos, se votan entre sí y se acabó, ya no hay más elecciones democráticas en Podemos. Así de duro. Porque si tú te saltas el límite, es que ya no hay límite. Y yo he hecho un poco de diciendo, oye, ¿por qué no 2 millones? Normas, Fernando, es para cumplirlas, es que no hay más historia, es que no hay más, Claro, es que no hay más, claro, es que las trampas encima... son normas que hicieron el equipo de Pablo Iglesias, en el que ahora está Belarra. Es decir, Belarra entró con Pablo Iglesias en la tercera asamblea ya con este tipo de pucherazo, ¿eh? O sea, están Bueno, yo esto iba a decir, porque estaba el grupo de enfermeras del que te hablaba antes, pero también yo he vivido bastante de cerca cómo se cargaron a Albano Dante, al representante en Cataluña, por defender lo que ponía en el texto fundacional de Podemos, que era defender el derecho a decidir, defender la convocatoria de un referéndum, y a Albano se lo fulminaron. Mantengo amistad con Sergio Pascual, que era el anterior secretario de organización antes de que se lo cargaran para poner a Echenique. En fin, que son muchos casos. En un diccionario que nosotros tenemos, hemos hecho un diccionario de la RAL, que es la Republicana Academia de la Lengua Podemista, y es para, en clave satírica, en clave humorística, pues poder hacer una crítica inteligente del partido y hacer un auténtico chequeo de lo que ha ocurrido, ¿no? Echenique aparece como Echeniquisidor. Bueno, es que, en fin, yo personalmente mi línea ideológica con Echenique dista mucho, sobre todo porque los mensajes que le he visto dar, sobre todo con el tema de Cataluña, con el que yo trabajo muchísimo, me parece que es una aberración y que precisamente la función que creo que tenía Podemos en este tema en concreto era el de ser un punto de catalizador para explicarle a la sociedad española y de nuestra generación que los procesos de referéndum, que las consultas debían ser una cosa muchísimo más a la orden del día, algo muchísimo más tranquilo, que no debería... Mira, en Suiza se hace un referéndum cada 5 o 6 días, sin ningún problema. Nosotros, de hecho, presentamos un proyecto de partido que es federal. Queremos un Podemos federal en una España federal, pero con un proceso constituyente en el que incluso si España decide ser confederal, pues se ha decidido, ¿no? En cuanto al tema del derecho a decidir, es obvio que, por ejemplo, en Reino Unido se supo en un momento determinado, no es fácil, lo sabemos, políticamente es complicado, pero organizar un referéndum en el que ambas partes llegaron a unos acuerdos, ¿no? Y tenemos el tema de Escocia, los escoceses pudieron votar sin ningún problema y con la normalidad, entre comillas, que puede tener cualquier proceso que puede terminar tanto en mantenerse integrados como mantenerse, en este caso, al margen, ¿no? Yo creo que el problema de Cataluña, y creemos en general muchos, es un problema político, no es un problema de cárceles, no es un problema de porras en la calle, no es un problema tampoco de declaraciones unilaterales, sería un problema de negociación y de inteligencia política, ¿no? Y al final, la historia de los pueblos demuestra que la inteligencia colectiva se abre paso. Así que yo espero que se abra paso también aquí, en el asunto catalán, que es un asunto que duele, que duele a todos los que también amamos Cataluña y que de alguna manera también la sentimos nuestra, cuidado, también yo tengo el derecho a decidir que amo a Cataluña, ¿no? Sin ser de allí. Entonces, tarde o temprano, igual que ha ocurrido en Escocia, yo creo que habrá en España una vuelta política inteligente a esto, ¿no? Donde se pueda llegar a una solución política. Mientras tanto, lo que tenemos es politicastros haciendo bandera en un sentido o en otro. Tenemos a la España corrupta que representa la cúpula, no todos los del PP, incluso yo tengo amigos que son del PP, gente honrada. Hablo de la cúpula siendo ultrafacta, claro. Exacto, o sea, nosotros yo creo que está bastante claro, cuando uno es demócrata es porque milita en la democracia y eso supone que podemos hablar prácticamente casi con cualquiera, o sea, yo... Si no me hablo con alguien es porque muy bestia y muy burro debe ser y porque esa persona no quiere hablar conmigo. Es que porque yo... tendría que haber dejado de hablarlo incluso con algún hermano, porque son ideologías contrarias a la mía. Pobrecitos, ¿qué le vamos a hacer? Se han equivocado, pero son mis hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser suficientemente demócratas para entender que España está podrida, pero podrida, de arriba abajo, ¿vale? Por no hablar de la Iglesia, por no hablar del Opus Dei, de sectas ya... internacionales
que lo que hacen es, en definitiva, mantener privilegios medievales y por las que gracias a ellos hemos pasado de la España medieval a la España actual en un tránsito que es ir, digamos, de la Edad Media a la Edad Mediocre, que es lo que hemos hecho en este caso, ¿no? Las cúpulas de los partidos están absolutamente podridas, podridas, y además todas en manos de los poderes fácticos. Tú fíjate qué curioso. ¿Me quieres explicar por qué Podemos ahora, que está gobernando, no hace ni esto para la derogación del Concordato España-Vaticano? Ya sé que no depende de lo que digan tres ministros, vale, pero que lo digan, que lo defiendan, que digan que ese es un maldito concordato franquista por el que le estamos dando a la Iglesia cada año 11.000 millones de euros, aparte de todo lo que saca por otras muchas vías en cada rincón de la administración en la que está, ¿vale? Que digan que esos 11.000 millones, si se los damos a la gente a la que se le está negando el ingreso mínimo vital, porque se lo están negando de facto al montar una burocracia tal que no llegan, vamos, ni la mitad de la mitad a poder conseguirlo, que digan que con ese dinero directamente que se va a la gente necesitada, no hace falta el intermediario, que lo que hace en definitiva es quedárselo. Porque aquí hay quien está manteniendo un negocio a costa de los pobres, pareciendo que viene a salvarlos, ¿no? Eso es muy medieval. Esto es muy medieval, ¿no? Son obispos, pues como ese que acaba de verse en la prensa, que es el máximo terrateniente de su ciudad, ¿no? Estamos acostumbrados a una España tan mediocre, tan absolutamente injusta, que casi a algunos les parece normal. Los que decimos que no, que esto es anormal y que hay que combatirlo, pues seguimos R que R. No sé si ganaremos, pero en todo caso perderemos en el bando correcto. Esto es como la guerra civil. Tú puedes decidir estar en el bando de Franco, que con el apoyo de Hitler y apoyo de Mussolini era claramente el vencedor. Pero ole por todos aquellos que murieron en las barricadas intentando que no pasaran ni siquiera un minuto más, ¿vale? Tú puedes elegir dónde luchas. Luego ya la vida, la injusticia, la sociedad, la naturaleza decide dónde mueres. Pero tú tienes que decidir dónde luchas. Y si no eres caballo ganador, no lo eres. Pero eres el caballo más digno de la carrera. Pues Fernando, te agradezco muchísimo la confianza para contar todo esto que has contado conmigo. Te agradezco mucho tu tesón, tu valentía, que no te rindas. No, no, no. Yo voy a hacer todo lo posible porque tú, que te considero de los míos, por la forma de ser, porque no nos rendimos y porque lo importante es dormir bien por las noches y tener la conciencia tranquila. Yo, por la parte que me toca, ya fuera de las militancias, también pretendo seguir luchando, que es dando voz a todas las personas que creo que estáis haciendo las cosas como siempre se ha dicho que las íbamos a hacer. Creo que el problema no está en vosotros, en nosotros, sino en quienes, utilizando estos argumentos, sabedores de que la gente necesita hacer todas estas cosas, luego dan el giro. Por lo tanto, tenemos que seguir poniendo el foco, denunciando y señalando. Y el problema no creo que seas tú, ni que sea yo, ni que sea Albano, ni que sea Carolina, sino que el problema es quien de repente utiliza un mensaje para convencer a mucha gente y luego cuando tiene toda esa gente convencida gira y les pega el cambiazo de gato por liebre. Lo hizo el PSOE, desgraciadamente hemos visto cómo lo hizo Podemos, y ofrecerte aquí la mano amiga para cada vez que necesites expresarte, cada vez que necesites compartir ideas, proyectos y energía, aquí vas a tener siempre una mano amiga. Y me dispongo a compartir esta entrevista en Diario 16 para darla a conocer, pedirle a toda esta gente que nos está siguiendo ahora, pero también a la gente que va a ver el vídeo después, que lo va a ver en diferido, que lo comparta, porque creo que esta información es importante, no solamente a nivel de batalla interna de partido, esta información es importante a nivel de demócratas. En esta Muchísimas batalla gracias. todos nos jugamos mucho, todos nos jugamos, a todos nos interesa Totalmente. que en España haya un partido popular sin corrupción, un partido socialista que cumpla su palabra, un partido como Unidas Podemos que cumpla su palabra para garantizar una pluralidad y para garantizar que la gente pueda votar libre lo que más le convenza. Ahora bien, si nos engañan, si nos mienten y si nos toman el pelo, tenemos que denunciarlo. Así que ole por Fernando, mis mejores deseos para estas elecciones que tienes ahora por delante.
Recordémonos brevemente a la gente que nos va a ver, Fernando. ¿Qué plazo hay de votación estos días y qué tienen que hacer si deciden votar por tu candidatura? Mira, la votación, o sea, la campaña electoral es entre el 3 y el 12 de junio y hasta ahora no hemos conseguido dar una rueda de prensa en la sede de nuestro partido. La vamos a dar precisamente mañana. Así que te pido, por favor, a todos los periodistas, especialmente a los progres, que conozcas, diles que mañana tenemos una rueda de prensa en la sede principal del partido de Podemos, en la calle Villa Espesa 18. Es muy importante, En tu porque los periodistas de izquierdas, no, en Madrid, en la calle Villa en Espesa, Madrid. Madrid, en la sede principal, donde tiene el despacho Belarra, hemos conseguido por fin, después de 25 días intentándolo, que nos den sitio en nuestra sede, que es la sede de toda la militancia, para presentar una candidatura. Iremos los que podamos, porque nos dieron el permiso ayer, ¿vale? Y la campaña empieza del 3 al 12, es decir, está complicado el tema, ¿no? No lo tenemos fácil. Las votaciones son del 6 al 12. Entonces, entre el día 6 y el día 12, todos los militantes de Podemos y todas las personas inscritas, que aún no saben todas las personas inscritas que pueden votar, pero pueden votar todos los afiliados al partido, no solamente los militantes que están pagando una cuota, todos los afiliados a Podemos pueden votar entre los días 6 y 12 de junio, incluso el mismo 12 de junio podrían votar. Yo les pediría que votaran lo que consideren que supone la vuelta al Podemos original, la vuelta a la esencia, a los principios, la lealtad al 15M, a todo lo que era la calle indignada, a todo lo que era el no nos representan, el que PP y PSOE la misma cosa es, y todas estas cuestiones que teníamos tan claro en 2014, empezando por Pablo Iglesias, que no paraba de gritarlas y nosotros de aplaudírselas, ¿vale? Y bueno, recordar simplemente que a la izquierda, la derecha le hace todo el daño que pueda, por supuesto, pero se lo hace de muchas maneras. La izquierda siempre ha tenido el peor enemigo dentro de casa y es muy importante detectarlo. Ahora todos sabemos quién es Felipe González. Hasta Felipe González creo que se ha debido enterar ya de que es de derechas. Todos sabemos el papel de la CIA en esto que llaman transición política española, que fue maquillar el franquismo y mantener a los mismos jueces en los mismos sitios, a los mismos policías, a los mismos ricachones, a todos aquellos que habían ganado el genocidio. No sé por qué lo llaman guerra civil. Fue un genocidio en toda regla, organizado y además en una desventaja bastante equiparable a la que tenemos ahora mismo en las primarias Belarra y yo. ¿Vale? Unos están muy bien armados y otros estamos pues intentando como sea que se nos vea en nuestros Facebook. Así de duro es esto, ¿no? Por lo tanto, cuidado con los falsos profetas de izquierdas. Ahora todo el mundo sabe cuál fue el papel de Felipe González en Suresnes y cómo entró en un partido socialista para que al final fuera todo menos socialista y en lo que convirtió a ese partido fantástico y encomiable que pudo ser el PSOE, ese partido que sí luchaba por la derogación del Concordato España-Vaticano, ese partido que jamás hubiera convertido la enseñanza primada, religiosa, en concertada, haciendo que la pública pase a ser la desconcertada. Jamás hubiéramos tenido un partido de izquierdas, incluso moderada, ¿vale? Quizá yo soy un poquito más radical que la moderada, pero hubiéramos tenido un gran partido de izquierda moderada que hubiera defendido los intereses de la izquierda y que no se hubiera vendido a los bancos. ¿Por qué el PSOE no está pidiendo que la banca nos devuelva 65.000 millones de lo que llaman rescate? ¿Rescate? Rescate una cuadrilla de buitres que se están repartiendo más dinero que nunca mientras los demás estamos en plena crisis. Nos deben 65.000 millones los bancos. Entonces, aquí es lo que falla y lo que te digo que es una guerra sin muertos. Rajoy, el mismo Rajoy, prometió que esos 65.000 millones no le iban a costar luego a los españoles, que los bancos no iban a devolver. Vale, él no cumplió, porque ya sabemos lo que es el PP, pero ahora que viene Sánchez, ¿ahora qué pasa? ¿Que le parece muy bien? ¿Qué es lo que pasa? Bien, pues aquí lo que pasa es simplemente que manda el dinero, que manda la Iglesia, que manda la cúpula militar, que mandan los de siempre, el posfranquismo. Y estamos en un posfranquismo atado y bien atado, en el que en la izquierda hay demasiado abducido, demasiado engañado, y que sigue todavía llevando velitas detrás de falsos profetas que predican una cosa y a la vuelta de 3 años han hecho justo lo contrario de lo que predicaban. Y la misma lectura que se hace de Felipe González, tarde o temprano se hará de otros personajes que yo tengo que aguantar en este momento.
¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias de nuevo, Fernando. Nos vas contando y por favor, en lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotros, que Y no visca estás Cataluña, solo. suerte. Y viva la democracia. Un Viva abrazo la- fuerte, Fernando.